Vamos a abordar un segundo nivel para la formación docente en el área de la natación y para eso vamos a hacer un planteo inicial general, así como lo hicimos con el nivel 1. En este caso vamos a alcanzar otros objetivos y otros contenidos que van a formar parte de este segundo nivel. Reiteramos, pensando el nivel como un segundo tramo de formación docente, segundo año, segundo cuatrimestre, dependiendo de la longitud que tenga este área en un plan de estudios. O de lo contrario, pensado como un curso de formación en natación para futuros profesionales de este deporte. Vamos a comenzar entonces con este segundo nivel en su abordaje general, como ya mencionamos. Vamos a tener diferentes contenidos. Entre los centrales vamos a desarrollar las dos técnicas que nos faltaron en el nivel 1, la técnica de pecho y de mariposa. Entonces vamos a tener una metodología de enseñanza para el estilo pecho, una metodología de enseñanza para el estilo mariposa, una organización de la clase y planificación de la clase, y también el perfeccionamiento de los estilos crawl y espalda vistos en el nivel 1. Cuando hablamos de metodología de enseñanza, también vamos a ver seguramente algunos detalles técnicos, ¿no? En este caso elegimos un video que muestra en forma lateral el deslizamiento posterior a la sumatoria de brazada más patada. Claramente, respecto de los contenidos vistos el año anterior, tenemos un estilo totalmente diferente, donde su desarrollo es simultáneo y no es alternado como el que habíamos visto. La patada tiene mayor complejidad y vamos a ver más adelante que eso nos modifica la metodología. En el caso del estilo mariposa, vamos a ver un estilo también simultáneo, ¿sí? Por eso comparten características, y el movimiento ondulatorio que vamos a ver en este estilo lo deberíamos haber aprendido en aquellos fundamentos del nivel 1 que mencionamos, entre los cuales estaban, obviamente, sumados a la zambullida y a las partidas, la ondulación en el movimiento del cuerpo, que sirve tanto para nadar este estilo como para dar inicio a el deslizamiento por debajo del agua posterior al impulso de la pared o del cubo de partida, en los estilos crawl espalda y en este caso mariposa, ¿sí? Ese análisis técnico también lo vamos a desarrollar y vamos a desarrollar estrategias metodológicas. En cuanto a la organización y planificación de la clase, lo que nos queda por ver es claramente cómo hacemos nosotros a dejar de lado un poco nuestra mirada sobre lo que nosotros recibimos como formación ordenada, como para tener un criterio lógico de seguimiento, y poder ordenar eso en los componentes de una clase. ¿Por qué digo este orden de seguimiento? Porque seguramente esa metodología que nosotros vimos no se va a dar en forma conjunta en una misma clase, sino que la vamos a ir usando a medida que necesitemos y a medida que el nivel de las personas avance. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, en esta organización de la clase, seguramente veamos algunas otras cosas bien diferentes. Esto no digo que sea una clase ideal ni mucho menos, sino que está puesto simplemente para mostrar diferentes tipos de abordajes, de inicios de una clase, de juegos en una clase, ¿sí? Ahí veíamos que algunos chicos se desplazaban caminando, otros se desplazaban
con algún tipo de deslizamiento. ¿Está? Acá hay un uso de materiales, ¿sí? Y al uso de materiales se le suma el primer batido de piernas, similar al estilo de crawl. ¿Qué quiero decir con esto? En esta breve reseña, lo que pudimos ver es cómo se conjugan las diferentes partes de una clase, y no necesariamente ahí en ese video vimos que los chicos hicieron toda la metodología de patada de crawl. Entonces es importante en este segundo nivel entender que la composición y organización de una clase tiene que atender algunos objetivos y contenidos fundamentales que son los que el docente quiere llevar adelante. Ahora, no va a llevar adelante esos contenidos durante toda la clase, sino va a romper algunos principios pedagógicos que seguramente van a afectar al desarrollo de esa clase. En este caso, también tenemos un ejemplo de aquellas correcciones que vamos a empezar a realizar en los estilos propiamente dichos. Acá tomamos un video de YouTube en el cual se eligen hacer algunos modelos correctivos o ejercicios y se muestran algunos errores. Algo parecido vamos a realizar durante la clase, ¿sí? En donde vamos a analizar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien respecto de cada una de las técnicas, centrándonos, ¿por qué centralmente en crawl y en espalda? Porque en el nivel 1 las habíamos aprendido, las habíamos desarrollado, y en este nivel las estamos perfeccionando al tiempo que estamos aprendiendo las otras dos. Bien, una vez que tenemos pensados cuáles son los contenidos y objetivos centrales, vamos a retomar un concepto que dijimos en el primer planteo del nivel 1, que quiere decir la importancia de nadar bien. A veces el decir bien o mal parece una adjudicación subjetiva y muchas veces está vista como algo erróneo, ¿no? Esto de decir está bien o está mal. Claramente es importante saber lo que está bien y lo que está mal. Lo que no quiere decir es que vamos a frustrar a ninguno de nuestros estudiantes ni a ningún chico diciéndole que todo está mal, o vamos a ver la forma en la cual vamos a corregir, pero es importante saber que nadar bien es central. ¿Por qué digo nadar bien? Porque ha habido muchas discusiones de diferentes corrientes en la educación física en donde se ha fomentado el desarrollo de algunas actividades, como por ejemplo la natación, pensada como un espacio en donde, bueno, se la pase bien y simplemente eso. Se la puede pasar bien aprendiendo a hacer algo que es correcto. ¿Por qué me refiero a este punto particularmente? El ejemplo claro está en las colonias de vacaciones. Yo puedo ir a la colonia y divertirme, y puedo ir a la colonia de vacaciones y cuando paso por el momento del agua, además de divertirme, terminar el verano o el periodo en el cual se desarrolle la colonia habiendo aprendido algo sobre cómo nadar. En este punto es central que recibir una correcta enseñanza de la técnica es para mí un derecho de quien aprende. Es un derecho el nadar bien. El que yo le enseñe todo lo que pueda. Lo que no quiere decir es que eso sea aburrido. ¿Está? Después voy a tener que ver cómo hacer para que eso sea divertido. Y claro está que dependiendo del nivel en el que uno está enseñando, se puede recurrir al juego en mayor o menor medida, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que jugar, por el contrario, muchas estrategias de enseñanza, sobre todo en estos pasos iniciales de la ambientación, del dominio del cuerpo y de algunas otras cuestiones hasta que tienen que ver con la técnica, van a ser abordadas desde el juego, pero otras van a tener que ser abordadas desde un desafío de resolución, si se quiere, cognitivo-motora.
lo que en todo nivel es imprescindible es el principio de variabilidad, ¿sí? Para que eso sea constante y que se pueda enriquecer de ese modo ese desafío que estábamos planteando. Yo digo que hacer algo bien trae asociado una sensación placentera. Nadar bien implica algo que me agrada. Y esto tiene como objetivo la adherencia a la práctica de la actividad. La adherencia a la práctica deportiva o a la práctica de la actividad física debería ser, es en sí mismo, uno de los objetivos centrales de la educación física. Y sobre todo, que la persona pueda emanciparse en sus prácticas corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda hacer solo o sola aquella actividad que le resulte agradable y placentera. ¿Cómo le va a resultar más agradable y placentera? Por supuesto que si la hace bien y si no siente una incomodidad al estar realizándola, seguramente se sienta mucho más cómoda en esa actividad. Retomamos, porque esto es una constante, los principios metodológicos propuestos por Beatriz Pérez. De la contención tónica del docente a la independencia, de lo estático a lo dinámico, del pequeño espacio al gran espacio, del juego con refugio y la constante participación, de los desplazamientos en una dirección a los desplazamientos en varias direcciones, del uso de elementos estabilizadores a elementos dinamizantes, de lo lento a lo rápido. Siempre que respetemos estos principios vamos a poder armar una metodología adecuada. Ya no en este caso, hablando de este segundo nivel, solamente para la ambientación, el dominio del cuerpo o la adaptación a la parte profunda o las técnicas de crawl y de espalda. En este caso vamos a usar este mismo proceso metodológico para, por ejemplo, el desarrollo de metodologías en mariposa y en pecho, y en sí mismo para el desarrollo metodológico de una clase o de la organización y planificación de una clase que habíamos mencionado previamente. ¿Sí? Retomamos los conceptos de los tipos de movimiento de Díaz-Lucea que nombramos también en el nivel 1, ¿sí? Central esto de pensar en qué poner la voluntad, en qué poner el foco. Hay una salvedad. En el caso de los drills correctivos, la modificación técnica no se va a hacer poniendo tanto el foco en una teorización de esa técnica, sino que los drills normalmente lo que hacen es hacer que yo ponga foco en un movimiento y que ese movimiento me obligue a hacer el movimiento correcto. Para poner un ejemplo, recién lo vieron en el video del inicio, al tocarme la axila en un drill correctivo de crawl, seguramente eso me obliga a tener alto el codo. Diferente es que yo le pida que la persona tenga alta el codo, ¿está? Porque vamos a ver más adelante que es mucho más importante pedirle al cerebro el objetivo a llevar adelante que explicarle el proceso de cómo se realiza. Al cerebro, por así decirlo, le agrada resolver un problema. ¿Está? ¿Cómo vamos a llevar adelante esta secuencia técnica? Que también lo hicimos con crawl y con espalda, pero en este caso vamos a empezar a perfeccionarlo con una estrategia en la práctica analítica, según Sánchez Bañuelos en 1986. Dividió esta práctica analítica en pura, secuencial, progresiva o mixta cuando combina diferentes estrategias o abordajes de la pura, la secuencial o la progresiva. Básicamente es la forma en la cual yo voy sumando esos movimientos voluntarios y los automáticos, ¿sí? Una secuencia es practicar por separado, ¿sí? Totalmente por separado los movimientos, el movimiento B, el movimiento D, el C y el A, y después unirlos en A, B, C, D. Otra forma es practicar por separado en la forma secuencial, pero en forma ordenada, el movimiento A, el movimiento B, el movimiento C, el movimiento D, y después unir A, B más C más D. A mí me gusta hacer A, después sumarle A más B, después
A más B más C y así sucesivamente. Pero seguramente yo tenga que elegir cuál de estas estrategias uso dependiendo de la persona a la cual le estoy enseñando. Para poner un ejemplo menos abstracto que A más B más C, quiero decir, para pensarlo en grandes grupos, si yo enseño en forma analítica, podría pensar en enseñar la patada, ¿sí? Por un lado, terminar con la patada, enseñar la brazada, por otro lado, terminar con la brazada, enseñar la respiración, por otro lado, y después tratar de sumarla, ¿sí? Eso sería una forma más secuencial. La pura sería si yo separo las partes en otro formato y la voy uniendo. Y la progresiva sería hacer ejercicios de patada, patada más brazada más respiración, ¿sí? En grandes grupos estaría pensado así. Ahora yo pienso en una enseñanza progresiva en la cual al interno de cada una de esas destrezas haya una progresividad. Por ejemplo, haciendo un X ejercicio de patada, una vez que está ese sumarle otro, una vez que está ese sumarle otro, y así ir ampliando hasta tener una patada concretamente realizada. Crítica de la enseñanza de la técnica, pero para ese orden vamos a pensar que ese orden, en el caso de crawl, espalda y mariposa, es el mismo. Ya lo habíamos mencionado en el nivel 1, la posición del cuerpo en el agua, el movimiento de piernas, de brazos, la respiración, la coordinación de entre los elementos mencionados anteriormente y luego la coordinación de la técnica general. Pero en pecho eso se modifica y vamos a elegir la posición del cuerpo en el agua, el movimiento de brazos o brazada primero, la respiración unida a ese movimiento de brazos o brazada y luego el movimiento de piernas patada y los otros dos elementos coordinativos. ¿Por qué la patada en este caso en tercer movimiento? ¿Por qué? Porque si respetamos este formato analítico en donde vamos sumándole partes a la técnica y a su vez pensamos en los movimientos voluntarios y automatizados que habíamos mencionado, en el caso de pecho tenemos la ventaja de que ya tenemos un desplazamiento con patada de crawl, por tanto podemos sacarle el foco a esa patada, aprovechar ese desplazamiento para aprender la técnica de la brazada, ¿sí? Y de la respiración, aprender los tiempos de esa brazada y de esa respiración y aprender incluso los tiempos de deslizamiento posteriores a la brazada de pecho que van a ser, digamos, muy ayudados cuando aprendamos la patada, que es la que nos va a deslizar en gran forma. Entonces, esto es central en este tipo de ejercicios y para pensar la enseñanza, modificar ese orden de relación entre los elementos de las técnicas, pensando un orden de relación para crawl, espalda, mariposa y un orden diferente para el caso de este estilo pecho, que además tiene una complejidad alta en ese movimiento de piernas que vamos a ver seguramente en videos posteriores. Seguimos estando correlacionados con o atravesados por la didáctica y la pedagogía de la natación, ¿sí? Y estos procesos siempre van a estar abordados por un orden metodológico. Es importante en este caso que estábamos pensando en la organización de la clase y también la planificación de la clase, que la secuencia didáctica en el nivel superior tiene características diferentes que la secuencia didáctica que los estudiantes de ese nivel superior, en este caso de un curso para poder convertirse en formadores de natación o una instancia de un profesorado para poder enseñar natación, va a ser bien diferente a el abordaje didáctico de ellos como estudiantes en sí mismos a la hora de llevar adelante sus prácticas. Para pasarlo en limpio, una secuencia didáctica en el nivel superior sería teórica-práctica, en donde luego una introducción teórica explicando, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, todo lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver los fundamentos teóricos mediante la realización y experimentación práctica. En el caso de cuando ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva,
cuando uno aborda la enseñanza en sí misma, no tiene una persona hablándole necesariamente, en algunos casos sí, pero no tiene una persona hablándole en una clase entera, media hora afuera y después recién pasa a la práctica. La práctica es la que nos va llevando. En el caso nuestro, en la didáctica de quienes están aprendiendo a enseñar, sí requiere de un orden estructural ese primer contacto, ¿sí? La metodología de la técnica es muy diferente porque los estudiantes verán toda la progresión metodológica en una o dos clases en forma secuencial de principio a fin. Es decir, yo voy a ver ejercicio, por ejemplo, ejercicios para la onda y la ondulación y la patada de mariposa o el movimiento de piernas de mariposa. Bueno, voy a ver el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 en una misma clase, ¿sí? Desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que hago es una vivencia práctica. No estoy corrigiendo si eso está bien o está mal, porque en este caso estoy poniendo el foco en la enseñanza, no en la técnica personal de cada uno. Ya habrá tiempo para ver la técnica personal de cada uno, que es parte de ese proceso pedagógico que a cada uno le toca como formador. Pero el foco de esa experiencia está en cómo enseñar. En el caso de la secuencia didáctica de la enseñanza de la natación propiamente dicha, o sea, de cualquier persona que le enseña a un adulto, a un niño, ¿sí? O sea, lo que van a hacer nosotros, lo que van a hacer nuestros futuros estudiantes, ustedes que están mirando ese video, es la experiencia directa. ¿Qué quiere decir? Viene alguien a aprender a nadar, tenga 5, 10, 20, 40 años, si no sabe nadar, siempre la experiencia es práctica teórica, es decir, prevalecen las conexiones prácticas, empiezo a ambientarme directamente con ejercicios y explicar la teoría va cobrando sentido a medida que se perfeccionan los niveles, ¿sí? Y que quien practica tiene real conciencia de sus movimientos. En el caso de los adultos quizás ayude a adelantar algunos fundamentos teóricos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, en el caso del aprendizaje en sí mismo, la práctica me va llevando a poder comprender algunas cosas que estoy haciendo y no necesito de una teoría general y de un abordaje general como si fuera una materia, porque lo que estoy haciendo es aprendiendo una herramienta práctica, ¿sí? En ese aprendizaje a veces interesa que se sume a eso un conocimiento profundo de alguna de las cuestiones. Por ejemplo, cuando ya aprendí diversos movimientos en el medio acuático y empecé a desarrollar las técnicas, cuando tengo un poco más de conciencia quizás sirve explicar, por ejemplo, por qué la tracción se debe realizar con la palma de la mano, apuntando hacia la parte de atrás, ¿sí? ¿Por qué tengo que barrer el agua con mi palma de la mano? ¿Sí? En ese caso, por ahí me es importante teorizar eso y decir, bueno, mirá, el impulso, el agarre, ¿sí? Pero en otros casos no es necesaria esa teorización. Y la metodología de la técnica va a cambiar, y esto tiene relación con el orden y la organización de la clase. El objetivo está centrado en el aprendizaje de la técnica, o sea, de esa persona, ¿sí? Se le seleccionarán, por tanto, pasos metodológicos para cada clase. Esos pasos no deben necesariamente abordarse de principio a fin. Lo que dije en la placa anterior no se cumple, es decir, no es que agarro chicos y chicas que tienen que aprender la patada de mariposa y le doy una clase de 1 hora con toda la secuencia de los ejercicios de mariposa. Primero, porque es aburrido. Segundo, porque fatigo la zona, pensándolo desde el aspecto fisiológico, muscular o como lo quieran llamar. Y tercero, porque no cumplo con ningún elemento pedagógico de desarrollo por partes. Entonces, en ese caso sí voy a seleccionar, bueno, ¿qué ejercicios de patada hago hoy en esta clase para comenzar? ¿Qué otras cosas hago en la clase? Y bueno, voy a practicar crawl, que yo lo sé, voy a practicar espalda, que yo lo sé, haré algún juego, elegiré hacer alguna destreza en el agua, ¿sí? Hay diferentes cosas que voy a hacer, pero no necesariamente voy a abordarlo de principio a fin. Eso es bien diferente y es importante que nosotros lo tengamos claro, que quizás es necesario verlo en forma ordenada para que a uno como profe o futuro profe se le ordene la secuencia metodológica,
pero no es necesario darlo después en forma secuencial y completa a la hora de abordar la práctica de una persona que quiere aprender, ¿sí? Habíamos mencionado entre las cuestiones importantes, ver errores comunes, drills correctivos, y vamos a hacer mucho énfasis en los palmoteos y los schooling, que van a intervenir un montón en esta percepción, sensación, sensibilidad con el medio acuático. Eso es central en la natación, y esa sensibilidad se gana de muchas maneras. Primero con horas de práctica y además con ejercicios específicos para garantizar esa sensibilidad. Muchas veces esto parece que es una inversión de tiempo y que eso me quita tiempo en la clase total para hacer otras cosas, como por ejemplo nadar más metros. Pero esa mirada a veces incurre en un error, ya que es central la percepción, la sensibilidad, ¿sí? Para poder, justamente en esto que estábamos explicando antes, por ejemplo, hacer una tracción correcta. ¿Qué es una tracción correcta? En la cual yo empuje mucha agua y prácticamente sea el cuerpo el que se desliza hacia adelante, por ejemplo, y no la mano la que va para atrás sin ningún avance profundo del cuerpo. Conocer los errores frecuentes es central. Los drills consisten en generar ejercicios que quiten el foco del movimiento razonado, lo decíamos recién, y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo para esto de quitar el foco del movimiento razonado. En este drill que vamos a ver, vamos a encontrar un drill de tocarse la axila y tocarse el muslo luego de la tracción. El tocarse la axila, ¿para qué va a ser? El tocarse la axila es para fomentar la elevación del codo. Es decir, acá el entrenador no le dijo levantar el codo, le dijo tocate la axila durante el recobro, ¿sí? Y en el caso de el empuje, no le dijo lleva la mano bien atrás, le dijo tocate el muslo. Tocándose el muslo, el objetivo de llevar la mano bien atrás se cumple. Por lo tanto, acá en este ejercicio, en donde está combinado un ejercicio para el recobro, que es la parte, como todos saben, aérea del nado, y para la tracción, que es la parte acuática del nado, se cumplen dos requisitos mediante la utilización de estos drills correctivos, como se llama habitualmente. En estos ejercicios que uno ve en internet, seguramente encuentren algunos errores, aunque el ejercicio esté bien hecho o nos parezca que esté bueno, seguramente algún error vamos a poder encontrar, y está bueno también mencionar esos errores a los estudiantes. Bien, acá vamos a ver otro. En este caso un ejercicio de schooling, ¿sí? Decíamos recién, todo esto que agrega sensibilidad a la práctica en el medio acuático. Esa sensibilidad claramente está desarrollada para traccionarse. Fíjense este ejercicio, que es un ejercicio obviamente no para un nivel de los más simples, pero tampoco es tan complejo si uno ya sabe nadar. Es para poder apoyarse mejor en el agua, sentirla un poco más. Fíjense, la chica está sentada en una tabla, ¿sí? Eso le permite flotar un poquito mejor, y trata de avanzar con movimientos pendulares, ¿sí? Los codos los tiene fijos y pendula los movimientos de la mano hacia los costados. Fíjense que avanza con ese movimiento pendular. ¿Por qué avanza? Claramente porque se apoya, porque siente, porque tensiona lo suficientemente las manos como para avanzar en el agua. Recuerden que la relación perfecta entre tensión y relajación es la que nos va a permitir avanzar en el medio acuático. Bien. Recién mencionamos estas cuestiones centrales de este segundo nivel, y también vamos a pensar
en la parte técnica una relación de análisis que la fuimos haciendo durante todo el desarrollo de este video entre las técnicas, es decir, cómo está la posición del cuerpo en determinada técnica. Por decir algo, en mariposa, en crawl y en pecho se comparte la posición del cuerpo en el agua, que es el cúbito ventral, ¿sí? En espalda se modifica la posición del cuerpo en el agua, que es el cúbito dorsal. En el caso de alternancias y simultaneidades, también vamos a pensar qué estilos son alternados, qué estilos son simultáneos. Por eso los agrupamos en el nivel 1. Enseñamos crawl y espalda, que son alternados. En el nivel 2 agrupamos a pecho y mariposa, que son simultáneos, ¿sí? Las ondulaciones, ¿hay ondulaciones parecidas? Sí, en los impulsos desde la pared, después del impulso de la pared le puedo sumar una onda a, digamos, reglamentariamente a 3 de los 4 estilos. Puedo hacer varias ondas en espalda, en crawl y en mariposa. No puedo hacer más de una ondulación unida a la brazada, que ya lo vamos a ver cuando veamos la cuestión reglamentaria en la técnica de pecho, por ejemplo. Pero si hay una ondulación en todo el recorrido de la técnica de pecho y de la técnica de mariposa, que después vamos a ver en análisis de videos, que son bastantes similares, ¿sí? Vamos a tener también mucha atención a cómo es la respiración, ¿sí? La respiración es frontal en mariposa y en pecho, eso también lo comparten, por eso elegimos agruparlos. Es lateral en crawl y es constante, con la cara afuera, en espalda, ¿sí? Y vamos a retomar esto de los fundamentos y vamos a agregarle dos cosas centrales que ya las habíamos visto en el nivel 1 con zambullidas, pero vamos a ver las partidas específicamente de los estilos, es decir, zambullirse pero con una técnica competitiva. Así el objetivo sea la competencia o no. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño, si pienso que no enseño para competir, no le doy nunca la posibilidad a esa persona de que quiera competir. Tenemos miles de ejemplos de natación máster de personas que aprendieron de grandes y compitieron. ¿En dónde compitieron? En su nivel, para como ellos querían. Pero es importante enseñar también partidas en niveles en donde pensamos igual que no vayan a competir, y las vueltas o virajes, que de eso vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, en este caso, la vuelta del estilo crawl, ¿sí? Para que tengan un ejemplo, ¿sí? No quiere decir que en el nivel 1 no la pueda enseñar, pero acá seguramente la voy a perfeccionar. Bien, perfecto. Y tenemos un viraje o una vuelta bien diferente en el estilo pecho. También lo pueden encontrar como estilo brasa, como está escrito acá en español. ¿Sí? Fíjense que bueno, después va a estar atada esta vuelta a una cuestión reglamentaria. Esta es la ondulación que yo les decía. El toque siempre con las dos manos, si no es antirreglamentario. Y hay toda una técnica para cómo darse vuelta de forma tal en la cual yo pierda menos tiempo y me impulse de la mejor forma. Lo vamos a ver en videos posteriores, pero bueno, acá tienen separada, digamos, la técnica en esta vuelta. Esos son todos los contenidos centrales que vamos a ver. Nos faltó desarrollar, pero porque era una muestra en general, las cuestiones referentes a la organización de la clase propiamente dicho, que lo vamos a ver en videos posteriores. Así que damos por finalizado este video de explicación general de los contenidos que vamos a abordar en este nivel 2 o en este segundo año, segunda instancia de formación.